El fantasma de su mamá fallecida regresó para salvarla de su malvada madrastra, y lo que pasa después te va a derretir el corazón. El gallo aún no cantaba cuando Cecilia abrió los ojos. Por un momento se quedó quieta sobre su petate gastado, mirando la oscuridad del cuartito. El aire estaba frío y la tela delgada que la cubría casi no le daba calor. Le dolían los músculos como si hubiera pasado toda la noche trabajando en vez de durmiendo, pero incluso antes de que su mente despertara por completo, su cuerpo ya sabía lo que venía. Entonces comenzaron los gritos. Cecilia, la voz de Mama Kemi cortó el patio como un látigo. Niña floja, hija de la mala suerte. Todavía estás durmiendo. El corazón de Cecilia se apretó. Se incorporó rápido, parpadeando para espantar los últimos restos de sueño. Sus pies tocaron el suelo duro y el frío le subió en un escalofrío por las piernas. Agarró su canasta rota del rincón y salió apresurada. El patio estaba en penumbra, pero el cielo ya cambiaba de color. Una luz gris pálida asomaba en el horizonte, avisando que la mañana estaba cerca. Mama Kem estaba en medio del patio con los brazos cruzados sobre el pecho. Su cara traía una rabia que parecía permanente, como si la amargura fuera su expresión favorita. ¿Tú crees que vives en un palacio?, tronó Mama Kem. El sol ya va a salir y tú todavía acostada como niña malcriada. Cecilia bajó la cabeza y se quedó callada. Sabía que era mejor no contestar. Mama Kem dio un paso más cerca. Vas a ir al pozo y vas a traer agua hasta que cada barril esté lleno. Después barres todo el patio, lavas la ropa, mueles el maíz y cocinas. No quiero excusas, no quiero retrasos. Todo tiene que estar listo antes de que el sol llegue arriba. Sí, mamá, susurró Cecilia. La palabra mamá le supo a ceniza, pero se obligó a decirla. 2 años bajo ese techo le habían enseñado que el silencio era más seguro que la verdad. En ese momento se abrió la puerta del cuarto principal y Celica salió con un bostezo flojo. Estiró los brazos como si el mundo le perteneciera. Su tela estaba limpia y bien amarrada, y su cabello perfectamente arreglado incluso a esa hora. Mamá, dijo Celica con voz adormilada. Tengo hambre. La expresión de Mama Kemi se suavizó al instante, como si hubiera estado esperando esa voz. Mi hija, siéntate. Cecilia te va a preparar algo. Celica miró a Cecilia con desprecio puro. Luego caminó hasta una banca de madera y se sentó como reina esperando servicio. No dijo buenos días. No preguntó cómo había dormido Cecilia. Solo se quedó viendo al frente como si Cecilia no fuera persona sino herramienta para su comodidad. Cecilia se dirigió a la entrada con la canasta apoyada en el brazo. El pozo quedaba lejos y el camino era pesado. Caminó rápido, no porque tuviera energía, sino por miedo a que la golpearan si tardaba. El pueblo seguía callado, con apenas unos madrugadores saliendo a empezar el día. La tierra estaba fresca bajo los pies descalzos de Cecilia y el viento le rozaba la piel. En el pozo, varias mujeres ya estaban ahí, hablando en voz baja mientras sacaban agua. Cecilia bajó su cubeta a la oscuridad del pozo y subió la primera carga pesada. Al acomodar la calabaza en la cabeza, escuchó que una de las mujeres mencionaba su nombre. Esa niña, murmuró una. Se reía cuando su mamá estaba viva. Otra respondió. Desde que Tafari se casó con esa nueva esposa, la niña se volvió como sombra. Una tercera voz, más vieja y suave, dijo, el espíritu de una madre no olvida a su hija, ni la tumba calla el amor. A Cecilia le temblaron un poco las manos mientras equilibraba la calabaza. Bajó la mirada y no dijo nada. No quería que la compadecieran en público. La lástima siempre le traía problemas de regreso a casa. Apuró el paso. El cuello le ardía por el peso. Para cuando llegó al patio, el sudor ya le brillaba en la frente a pesar del fresco de la mañana. Vació la primera calabaza en el barril y corrió por la segunda. Para la tercera vuelta, ya le temblaban las piernas y los hombros le quemaban de la presión. Cuando bajó la tercera calabaza, se derramaron unas gotitas. Casi nada, pero Mama Kem lo vio.
Antes de que Cecilia siquiera se volteara, un cachetadón le cruzó la cara. El golpe sonó seco en todo el patio. Inútil, gritó Mama Kem. Tiraste agua después de caminar tanto. ¿No te da vergüenza? A Cecilia le ardieron las mejillas y se le subió el calor a los ojos, pero se obligó a no llorar. Llorar solo hacía a Mama Kem más violenta. Vuelve, ordenó Mama Kemi, señalando la entrada. Trae una calabaza extra para reponer lo que tiraste. Cecilia tragó saliva y asintió. Sí, mamá. Se dio la vuelta y se fue otra vez, con la cara ardiendo, el cuerpo temblando y un dolor callado que a nadie en ese patio le importaba notar. Y allá a lo lejos, más allá de los campos y los caminos polvosos, el sol seguía subiendo despacio y constante, igual que el sufrimiento de Cecilia seguía día tras día sin misericordia. Al mediodía, el sol estaba alto e implacable sobre el patio, haciendo el aire pesado y cortante. Cecilia pasaba de una tarea a otra como si su cuerpo fuera de otra persona. Le dolían los brazos de cargar agua. Tenía las palmas hinchadas de moler maíz. El polvo se le pegaba a la falda y el sudor al cuello. Hasta respirar se sentía como trabajo. Mama Kem la miraba con satisfacción fría, como si el cansancio de Cecilia fuera prueba de que el mundo estaba bien acomodado. Más rápido, ordenó cuando Cecilia se enderezó un instante. Descansas demasiado para una niña que come en esta casa. Cecilia no respondió, solo se inclinó otra vez y siguió restregando ropa en una batea con agua jabonosa. Tenía los dedos en carne viva y la piel alrededor de las uñas se veía abierta. Cada vez que tallaba tela contra tela, le subía un dolor agudo por las manos, pero mantuvo la cara tranquila. Al otro lado del patio, Celica estaba sentada con dos muchachas del pueblo, riéndose bajito y jugando con la orilla de su tela limpia. Susurraban sobre peinados, bodas y que muchachos miraron demasiado en el último día de mercado. Cecilia las escuchaba, no porque hablaran fuerte, sino porque el patio era abierto y su comodidad llenaba el espacio. Cecilia, llamó Celica sin levantarse. Tráeme agua, agua fría. Cecilia se puso de pie rápido y obedeció, aunque había estado acarreando agua desde el amanecer. Cuando regresó con el vaso, Celica lo tomó sin mirarla, como quien recibe un objeto. Más tarde, Mama Chem le aventó a Cecilia un platito con sobras, pedacitos secos de masa de maíz y apenas una manchita de guiso ya frío. Eso es suficiente, dijo Mama Chem. Cómetelo y sigue trabajando. Cecilia sostuvo el plato y se sentó detrás de la pared de la cocina, donde nadie pudiera verla. La comida apenas le calmó el hambre, pero se la tragó porque necesitaba fuerza. No sabía cuánto aguantaría si rechazaba lo poco que le daban. Al caer la noche, por fin el patio se quedó en silencio. Tafari volvió del campo, comió callado y se metió al cuarto principal. Cecilia lo miró pasar. Antes, hace mucho, él le habría preguntado cómo le fue el día. Le habría puesto la mano en la cabeza y le habría dicho que su mamá estaría orgullosa. Ahora pasó como si Cecilia fuera parte de la pared. Después de la cena, Cecilia lavó los trastes, barrió el área de cocina y limpió el patio otra vez. Para cuando terminó, Mama Kem y Celica ya estaban dormidas. Afuera el pueblo estaba oscuro y quieto. La luna colgaba sobre los árboles como un vigilante pálido. Cecilia esperó, escuchó con cuidado por si había pasos. Miró las puertas. Cuando estuvo segura de que todos dormían profundo, se salió del patio en silencio, descalza, sin cargar nada más que su cuerpo cansado y un corazón demasiado pesado para una niña. El camino al panteón le era familiar. Ya lo había caminado antes, aunque nunca lo suficiente como para sentirse valiente. Los insectos cantaban alrededor y el pasto le rozaba los tobillos. Un viento suave se movía entre los árboles, y Cecilia se abrazó para calentarse. Cuando llegó al borde del panteón, bajó el paso. Las tumbas eran montículos simples con piedras y marcas de madera. Algunas tenían flores frescas, la mayoría no. Cecilia fue directo a una tumba pequeña al fondo,
donde había una piedra lisa cerca de la cabecera. Se arrodilló y en cuanto las rodillas tocaron la tierra, todo el control que sostuvo durante el día se le vino abajo. Mamá, susurró con la voz quebrada, si tan solo siguieras aquí. Las lágrimas le cayeron por las mejillas y mojaron la tierra. Hundió las manos en el suelo como si pudiera alcanzar a su mamá a través de él. Me odia, continuó Cecilia, hablando bajito pero con urgencia, como si su mamá la oyera mejor si lo confesaba todo. Me pega por errores chiquitos. Me hace trabajar hasta que el cuerpo me tiembla. Papá finge que no ve. Intento aguantar, pero tengo miedo. Me siento sola todo el tiempo. Los hombros le temblaban mientras lloraba. Por favor, ayúdame. No sé cuánto más pueda sobrevivir en esa casa. Un viento suave se levantó de pronto, recorriendo el panteón con una calma extraña. Cecilia sintió que la envolvía como una tela ligera. El aire, que estaba frío, pareció tibio por unos momentos. Levantó la cara, confundida, pero no vio nada, solo árboles y luz de luna. Aún así, el pecho se le aflojó un poco. El dolor no se fue, pero algo dentro se sintió más firme, como si el amor de su mamá la hubiera tocado por un respiro silencioso. Cecilia se quedó ahí hasta que las lágrimas se calmaron. Luego se levantó, se limpió la cara con el dorso de la mano y regresó a casa con cuidado, metiéndose al patio igual que había salido. En su cuartito, se acostó en el petate, rendida. El sueño llegó rápido y profundo. Entonces apareció la luz. En su sueño, el cuarto se iluminó como si el amanecer hubiera llegado antes. Cecilia abrió los ojos y se quedó helada. Una figura estaba junto a su petate, suave, familiar, brillando con luz tenue. Era Sama. Su mamá se veía como Cecilia la recordaba antes de que la enfermedad se la llevara, ojos serenos, rostro cálido y una ternura que le apretó la garganta a Cecilia. Mamá, susurró Cecilia, temblando. Sama sonrió. Sí, mi niña, te escuché. Cecilia intentó sentarse, pero el cuerpo se le sentía pesado, como si algo invisible la sostuviera. Sama se acercó y le tocó la frente. Una paz profunda le recorrió el pecho a Cecilia, apagándole el miedo como agua sobre fuego. Estás sufriendo, dijo Sama con suavidad. Pero no estás sola. La luz alrededor de Sama brilló más y Cecilia sintió calor llenar el cuarto. La voz de Sama siguió. Estudia y ama. Tu libertad está cerca, pero tienes que ser fuerte. Tu educación abrirá la puerta. No entregues tu futuro. Los ojos de Cecilia se llenaron de lágrimas otra vez. Mamá, me esconde mis libros. Me hace trabajar hasta que ya no puedo pensar. La expresión de Sama siguió tranquila, pero sus ojos tenían poder. Puede esconder papel, pero no puede esconder lo que ya aprendiste, y no va a detenerte de aprender. Yo me voy a encargar. La luz empezó a apagarse despacio, como una lámpara bajando. Me tengo que ir, dijo Sama, pero mañana verás una señal. Sabrás que esto no fue solo un sueño. No, susurró Cecilia, desesperada. Por favor no te vayas. La sonrisa de Sama siguió dulce y segura. El amor de una madre no termina, y la luz desapareció. Cecilia despertó de golpe. El amanecer se colaba por las grietas de la pared. Tenía las mejillas mojadas de lágrimas. Se sentó y el aire se le atoró en la garganta. Junto al petate había un pañito blanco, impecable, bordado con el mismo diseño que su mamá usaba. Cecilia lo levantó despacio, temblando, y se lo pegó a la cara. Traía un olor familiar, y por primera vez en mucho tiempo, la esperanza se le acomodó en el corazón como algo vivo. Cecilia ya no volvió a dormir. Se quedó sentada con el pañito apretado contra el pecho, escuchando cómo el patio iba despertando. Regresaron los sonidos uno por uno, un canto a lo lejos, una cabra balando detrás de la cerca, el crujir de hojas con el viento sobre los techos. Pero por dentro, Cecilia había cambiado. El dolor de ayer no había desaparecido. El cuerpo le seguía doliendo. La mejilla aún recordaba la cachetada de Mama Kemi, pero debajo del cansancio,
Ahora había un calor firme, callado y desconocido. Había esperanza. Cuando empezaron otra vez los gritos de Mama Kemi, Cecilia se levantó rápido, dobló el pañito blanco y lo escondió en el lugar más seguro que encontró, un huequito bajo una tabla floja del piso, cerca de la esquina del cuarto. Lo metió hasta el fondo, lo tapó con cuidado y se enderezó. Afuera, Mama Kem ya esperaba, como si disfrutara ver a Cecilia correr. «Vas tarde», dijo seca. Cecilia bajó la cabeza. «Perdón, mamá». Mama Kem la miró un momento, buscando debilidad. Cecilia mantuvo la cara tranquila, no tembló, no suplicó, y eso solo irritó más a Mama Chem. «Ve al pozo», tronó, «y si hoy tiras algo, vas a traer el doble». Cecilia obedeció sin queja. En el camino al pozo, el pueblo estaba más vivo que el día anterior, mujeres barriendo sus patios, niños caminando con el sueño todavía pegado en los ojos. A Cecilia le gruñó el estómago, pero lo ignoró. Había aprendido que el hambre se puede manejar si la mente se mantiene enfocada. En el pozo trabajó más rápido de lo normal, pero sin pánico. Se movió con disciplina, espalda recta, equilibrando el agua con cuidado. Al regresar, barrió el patio con precisión, lavó ropa y la tendió bien, molió maíz hasta que los brazos se le entumieron, y siguió hasta que Mama Kem dejó de verla. Hasta Celika lo notó. Ya tarde en la mañana, Celika estaba en la banca con los brazos cruzados, mirando a Cecilia cargar otra cubeta. «Te estás moviendo como si creyeras que eres importante», dijo Celika con una voz ligera pero venenosa. «No se te olvide tu lugar». Cecilia se detuvo solo un segundo, bajó la mirada con respeto como siempre. «Sí, Celika», respondió con calma, y siguió caminando. Celika entrecerró los ojos. Estaba acostumbrada a que Cecilia reaccionara con miedo o tristeza. Esa calma le molestaba. Por la tarde, Cecilia preparó la comida mientras Mama Kem descansaba a la sombra. Cecilia sirvió a todos y esperó a que terminaran antes de tomar la porción más chiquita que quedaba. El hambre no se le iba, pero se obligó a comer despacio, haciendo que cada bocado contara. Después de limpiar, se lavó la cara, se acomodó el uniforme escolar y se fue a la escuela. La escuela era de los pocos lugares donde Cecilia volvía a sentirse humana. Se sentó adelante, cuaderno abierto, ojos fijos en el pizarrón. Su maestra, Madame Sad, notó su concentración de inmediato. Madame Sad era estricta, de unos 40 y tantos, conocida por exigir excelencia. No toleraba la flojera, pero respetaba mucho a los niños que se esforzaban. Ese día puso una prueba corta. Cecilia terminó temprano y en silencio, revisando 2 veces antes de entregar. Cuando Madame Sad revisó después, se detuvo en el resultado de Cecilia, era la calificación más alta. Al terminar la clase, Madame Sad la llamó aparte. «Cecilia», dijo suave, bajando la voz para que los demás no oyeran, «estás mejorando rápido, pero también he notado que te ves cansada todos los días. ¿Estás durmiendo bien?» Cecilia dudó, abrió la boca y la volvió a cerrar. Había practicado el silencio como si fuera un oficio. «Sí duermo», respondió con cuidado, «solo trabajo en la casa». Madame Sad la estudió. «Tus exámenes ya vienen. Si quieres un futuro, tienes que proteger tu tiempo de estudio». Cecilia tragó saliva. «Mama Kem a veces me esconde mis libros». La expresión de Madame Sad se tensó un poco, pero se mantuvo firme. «Entonces desde hoy, deja tus cuadernos conmigo después de clase. Tengo un armario con llave en la sala de maestros. Los recoges en la mañana antes de las lecciones. Nadie los va a tocar». Los ojos de Cecilia se abrieron. «Gracias, maestra». Madame Sad asintió. «No me agradezcas. Te lo ganaste con tu esfuerzo». Esa tarde, Cecilia regresó antes de que se metiera el sol porque Mama Kem odiaba que se tardara. Cocinó, sirvió la cena, lavó platos y cumplió cada tarea. Pero esa noche, cuando todos dormían, Cecilia hizo algo nuevo. No lloró. En vez de eso,
Sacó un pedacito de carbón y una tablita rota que llevaba meses escondiendo. Con la luz tenue del fuego de la cocina afuera, practicó de memoria, fechas de historia, fórmulas de matemáticas, definiciones de vocabulario. Escribió hasta que le ardieron los ojos. Luego volvió al petate y susurró a la oscuridad. No con desesperación, sino con confianza callada: mamá, gracias. Y con el pañito blanco escondido bajo la tabla, Cecilia cerró los ojos, sabiendo que aunque su mundo siguiera cruel, por dentro ya no estaba indefensa. Los días siguientes se fueron volviendo un solo examen largo de resistencia. Cecilia despertaba antes de que saliera el sol, trabajaba hasta que le temblaban los brazos, y luego iba a la escuela como si no hubiera pasado toda la mañana cargando agua y tallando ropa. Regresaba de clases y volvía a trabajar hasta que la noche se tragaba el patio, pero por dentro, algo se mantenía firme. Estaba cansada, sí, pero ya no estaba perdida sobre su propósito. Cada día que sobrevivía era un día más cerca de los exámenes. Cada lección que entendía era un paso hacia una vida fuera del control de Mama Kemi. Mama Kem, sin embargo, empezó a notarlo. Al principio solo la observaba desde lejos, como se movía con enfoque callado, como ya no suplicaba ni discutía, como obedecía con la mirada baja, pero con una fuerza interna que antes no tenía. Y Mama Kem lo odiaba. Una tarde, Cecilia volvió del pozo equilibrando la calabaza con precisión. La bajó sin tirar ni una gota. Mama Kem se quedó viendo el barril, esperando un error, pero no lo encontró. ¿Ya crees que eres lista?, murmuró. Cecilia mantuvo la mirada baja. No, mamá. Mama Kem se acercó y bajó la voz. No se te olvide que vives en mi casa. Puedo desaparecer tu escuela de tu vida cuando yo quiera. A Cecilia se le apretó el pecho un poco, pero guardó silencio y siguió trabajando. En el cuarto principal, Celica estaba en un banquito con su mochila a un lado, mascando caña con flojera. Debería estar repasando, pero sus libros ni se tocaban. En cambio se quejaba. Esos maestros no me quieren, decía fuerte. Preguntan difícil a propósito. Quieren que yo repruebe. Mama Kem corrió a consolarla. No te preocupes, mi niña, tú eres inteligente, solo te tienen envidia. Celica frunció el ceño. Pero Cecilia contesta todo en clase. La forma en que dijo el nombre Cecilia traía veneno. No era admiración, era rencor. Los ojos de Mama Kemi se oscurecieron. Esa noche, mientras Cecilia preparaba la cena, Celica invitó a 2 muchachas del pueblo a sentarse con ella en el patio. Cecilia oía sus risas desde la cocina. Luego Celica se levantó y caminó hasta donde estaba Cecilia, colocándose adrede donde ella no pudiera ignorarla. Mírenla, dijo Celica fuerte, asegurándose de que sus amigas oyeran. Se porta como si perteneciera con estudiantes de casas buenas, pero en realidad solo sirve para los quehaceres. Las muchachas rieron, aunque una, rehena, se rió más bajito, mirando a Cecilia como con incomodidad. Cecilia movió la cuchara en la olla y no dijo nada. Celica se acercó más, bajando la voz lo suficiente para que sonara personal. Nunca te van a respetar, le dijo. Aunque pases los exámenes, seguirás siendo nada. Cecilia se quedó quieta un instante, apretando la cuchara de madera. Sintió ganas de hablar, pero recordó la voz de su mamá: no dejes que su veneno entre a tu corazón. Así que Cecilia solo respondió con calma: la cena ya casi está. La cara de Celica se torció de coraje. Quería reacción, quería lágrimas, quería ver a Cecilia rota, pero Cecilia siguió moviendo la olla. Esa noche, después de que todos comieron, Cecilia lavó platos y barrió el patio otra vez. Tenía los pies adoloridos y la espalda molida. Al fin se fue a su cuartito a descansar, pero en cuanto abrió la puerta, se congeló. El cuarto estaba distinto, el petate movido, su ropa regada, su cajita abierta. Cecilia entró despacio, respirando raro. Buscó en el rincón donde siempre guardaba sus cuadernos. Nada. Debajo del petate. Nada.
Detrás del costalito donde guardaba sus sandalias, nada. Sus libros se habían ido. Sus cuadernos se habían ido. Sintió que el aire se hacía pesado en el pecho. Afuera. La voz de Mama Chemí la llamó fuerte desde el patio. Cecilia. Cecilia salió despacio, ya sabiendo que vería. Mama Kem estaba ahí con los materiales escolares de Cecilia en las manos, hojeando las páginas como si fueran trapos sucios. Una sonrisa lenta se le estiró, fría y satisfecha. Busca todo lo que quieras, dijo. Desde hoy vas a dejar de fingir que tienes futuro. La educación no es para niñas como tú. Cecilia se quedó quieta, le temblaban las manos, pero se obligó a dejarlas pegadas al cuerpo. Mama Kem se inclinó. Una niña como tú nació para servir, no para aprender, y se dio la vuelta con los cuadernos, como si le hubiera arrancado el aliento a Cecilia. Cecilia se quedó sola en el patio. La noche se sentía más fría de lo normal. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no dejó que se le cayeran en público. Volvió a su cuarto, cerró la puerta y se dejó caer de rodillas junto al petate. Durante varios minutos no dijo nada, solo miró la pared, sintiendo la derrota aplastándole el pecho. Luego susurró en la oscuridad, temblando pero decidida: «Mamá, por favor ayúdame». Y mientras esas palabras salían de sus labios, Cecilia no sabía qué pasaría después. Pero si sabía una cosa, no podía perder ahora. Cecilia se quedó de rodillas mucho rato. El cuarto se sentía más apretado, como si las paredes se cerraran. Olía a polvo y madera vieja y el silencio le presionaba los oídos. Afuera todavía se oía movimiento, pasos de Mama Kemi, risitas de Celica, los sonidos de una casa durmiendo cómoda mientras el corazón de Cecilia traía tormenta. Cecilia quería gritar, quería salir y exigir sus cuadernos, pero sabía que Mama Kem disfrutaría verla suplicar y derrumbarse, así que se tragó el nudo y respiró despacio. Luego habló otra vez, más bajito, pero más claro: «Mamá, si puedes oírme, necesito ayuda, no puedo sola». Al principio no pasó nada. Cecilia bajó los hombros. Le ardían los ojos de lágrimas. Pensó en los exámenes, en el futuro que construía en silencio, y lo sintió escaparse como si alguien le apagara su única vela. Pero justo cuando bajó la cabeza, algo cambió. El aire del cuarto se movió. Una calidez suave le rozó la piel, tranquila, como manos en los hombros. Cecilia se quedó helada. Levantó la mirada. En el rincón del cuarto, donde antes solo había sombra, apareció un resplandor tenue. No era fuego, no era lámpara, era una luz limpia y constante, llenando la oscuridad sin volver raro el cuarto. Cecilia se puso de pie despacio, con el corazón retumbándole. Dio 2 pasos silenciosos, y entonces los vio, sus cuadernos y libros, apilados con cuidado en la esquina, como si alguien los hubiera dejado ahí con cariño. Cecilia se quedó inmóvil, negándose a creerlo. Ella había revisado ese rincón antes. Estaba vacía, ahora todo estaba ahí, intacto, limpio, perfectamente acomodado. Le temblaron las manos al tomar un cuaderno. Lo hojeó rápido, sin rasgaduras, sin hojas faltantes, sin tierra, sin daño. Era el mismo cuaderno que Mama Kem le había quitado. Cecilia lo apretó contra el pecho y por fin se le escaparon las lágrimas que había aguantado, no gritos, no sollozos fuertes, sino lágrimas silenciosas, temblorosas, de alivio y gratitud. No necesitaba que nadie se lo explicara. Su mamá la había escuchado, su mamá había cumplido. Cecilia se limpió la cara, se sentó en el petate y abrió sus libros con cuidado, como si fueran tesoros. Encendió una lamparita de aceite que guardaba escondida, tapando la flama con la mano para que la luz no se filtrara por las rendijas, y se puso a estudiar. Al principio la mente le iba lenta del cansancio, se le nublaban los ojos al leer, pero conforme siguió, pasó algo extraño. Las palabras se le acomodaron en la memoria como si siempre hubieran sido suyas. Las matemáticas, que antes eran una montaña, se le hicieron claras.
La mente le ordenaba las fórmulas paso a paso, sin confusión. Las fechas de historia se le quedaban grabadas. Hasta los textos difíciles de inglés empezaron a tener sentido. Era como si alguien la guiara en silencio, corrigiéndola cuando casi olvidaba algo, fortaleciendo su enfoque cuando se le caían los párpados. Cecilia estudió hasta muy noche. Debería haberse desmayado del cansancio, pero se sentía despierta, no porque el cuerpo ya no estuviera cansado, sino porque el espíritu ya no estaba sin esperanza. A la mañana siguiente se despertó antes de que Mamá Kem gritara, escondió los libros, se lavó la cara y salió lista. Mamá Kem estaba como siempre, preparada para insultarla, pero Cecilia no se veía asustada, y Mamá Kem lo notó. Entrecerró los ojos, sospechando. Esa mañana, Mamá Kem sirvió atole en un tazón y le puso la porción de Cecilia aparte. Tómalo, dijo seca. Cecilia avanzó despacio. El olor era raro. El color se veía más oscuro de lo normal. Aún así, Cecilia tomó el tazón con respeto y alzó la cuchara. Justo cuando iba a llevarla a los labios, el tazón se ladeó de repente en sus manos. El atole se derramó al suelo. Ni una gota tocó la boca de Cecilia. Cecilia se quedó quieta. Mamá Kem se lanzó furiosa. Tonta, gritó, ni sostener un tazón puedes. Pero Cecilia no se disculpó de inmediato, porque por primera vez entendió algo claro, ese tazón no se cayó por accidente. Y Mamá Kem, mirando el atole tirado con rigidez repentina, también entendió algo. Sus ojos subieron a la cara de Cecilia, y por primera vez en semanas, la rabia de Mamá Kemi traía otra cosa debajo, miedo. Ese mismo día, el humor de Mamá Kemi cambió. Seguía gritando y dando órdenes, pero sus ojos se iban a Cecilia de una forma distinta. No era la mirada segura de quien disfruta el poder, sino la vigilancia de quien sospecha peligro y no sabe de dónde viene. Después de lo del atole, Mamá Kem ya no intentó darle de comer a Cecilia, en vez de eso le dio más trabajo. Como tiraste comida, dijo fría, vas a tallar las ollas hasta que brillen, y después vas a lavar cada trapo de esta casa. Todo, Cecilia asintió. Sí, mamá, no discutió, no se quejó, solo trabajó, pero por dentro se mantuvo alerta. Notó cómo Mamá Kem le miraba las manos, como esperando un error. Notó cómo se sobresaltaba un poco cuando Cecilia pasaba atrás, y notó cómo la risa de Celica sonaba forzada, como si también sintiera la tensión de su mamá. Por la tarde, Cecilia lavaba ropa atrás, en la sombra, con olor a tierra húmeda. Se arrodilló junto a la batea, tallando hasta que le ardieron los dedos. Mamá Kem apareció de golpe detrás. Levántate, ordenó. Cecilia se levantó. Mamá Kem sostuvo un montón de ropa y lo dejó caer frente a ella. Lávalo otra vez. No tallaste bien. Cecilia miró, ya estaba limpio. Sí, mamá, respondió suave, y se agachó. Mamá Kem se quedó ahí, mirando las manos de Cecilia moverse en el agua. Luego bajó la voz, filosa de acusación. Has estado viendo gente, has estado hablando con gente. Cecilia se congeló medio segundo y siguió tallando. No, mamá. Mamá Kem se inclinó un poco. No me mientas. Estás cambiando. Lo veo. Cecilia mantuvo la mirada baja. Solo hago mis deberes. Mamá Kem se enderezó y se fue, pero Cecilia sintió su sospecha quedarse como humo. Esa noche Tafari llegó más temprano. Cecilia oyó sus pasos en la entrada y lo miró de reojo desde la cocina. Venía polvoso, cansado, con un cansancio de años y problemas ignorados. Se lavó las manos, comió y se sentó, como si el cuerpo le pidiera descanso más que la mente paz. Cecilia lo atendió y se volteó para irse, pero la voz de Tafari la detuvo. Cecilia, oír su nombre de su boca se sintió raro, como un recuerdo entrando al presente. Cecilia se volteó despacio. Sí, papá. Tafari la miró, la mejilla con marca, las manos ásperas y golpeadas por trabajo sin fin. Estás muy delgada, dijo bajito. Cecilia dudó. No sabía qué respuesta era segura. Estoy bien,
dijo. La mandíbula de Tafari se tensó. ¿Estás comiendo? Cecilia tragó. Quiso decir la verdad, que a veces se dormía con hambre, que comía sobras escondida, que cargaba dolores callados. Pero años de ser ignorada le habían enseñado a protegerse del desengaño. Sí, papá, respondió con cuidado. Tafari frunció el ceño, como si no le creyera, pero antes de decir más, Mama Kem entró al patio. Mi esposo, cantó con voz dulcísima, llegaste temprano, ¿no estás cansado? Ven a descansar. Esa suavidad era tan falsa que Cecilia casi levantó la vista del susto. Era la voz que Mama Kem usaba para manipular a Tafari. Mama Kem se acercó y le tocó el hombro. Hoy ha estado necia, agregó sonriendo. Tuve que corregirla. Tafari miró a Cecilia una vez más y apartó la vista. El silencio pesó. Luego se metió sin decir nada. Cecilia lo vio irse. Otra vez él la había visto. Otra vez eligió no actuar. Más tarde, Cecilia se arrodilló en su cuarto, abrió los libros y estudió con la lamparita hasta que se le nublaron los ojos, negándose a que la debilidad de Tafari destruyera lo que ella estaba construyendo. Mientras tanto, Mama Kem estaba despierta junto a su marido, mirando la oscuridad. No podía dejar de pensar en el tazón que se volcó. No podía olvidar la calma en los ojos de Cecilia. Por primera vez desde que entró a esa casa, Mama Kem sintió que ya no tenía el control completo, y ese pensamiento empezó a aterrorizarla. Los días siguientes cargaron una tensión peligrosa que Cecilia podía sentir aunque nadie la dijera en voz alta. Mama Kem se volvió impredecible, a veces callada y observadora, otras veces violenta, como recordándose a sí misma que mandaba. Celica, en cambio, empezó a desmoronarse. Sus amigas ya no se reían igual porque sus quejas eran constantes. Las clases están muy difíciles, dijo un día, aventando el libro en la banca. La maestra pregunta cosas que no tienen sentido. Mama Kem volteó de golpe hacia Cecilia, que barría cerca. Tú, le dijo, ¿te crees mejor que mi hija porque contestas en clase? Ni se te suba. Cecilia se detuvo con respeto y bajó la mirada. No, mamá, dijo. Pero Mama Kem alzó la voz, mira su silencio. Se porta como santa. Así se portan las brujas, se hacen inocentes mientras planean. Celica abrió los ojos con la palabra brujas, pero no dijo nada. Cecilia siguió barriendo, obligando a sus manos a estar firmes. Esa noche, Cecilia regresó de la escuela y se metió rápido a la cocina. Sabía que Mama Kem era más peligrosa cuando se sentía ignorada. Cocinó con cuidado, sirvió y lavó. Luego esperó a que todo se quedara quieto. Cuando Mama Kem y Celica se durmieron, Cecilia volvió a su cuarto, cerró la puerta y sacó sus cuadernos del escondite. La flama de la lamparita titiló sobre la pared mientras Cecilia abría el primer cuaderno y empezaba a resolver problemas. Su lápiz avanzaba firme. Por primera vez en la semana, su mente estaba en calma. Entonces la puerta se abrió de golpe. Cecilia brincó, casi tirando la lámpara. Mama Kem estaba en el marco, con los ojos encendidos de furia. Celica asomaba detrás, como sombra. ¿Así que estás estudiando?, dijo Mama Kem lento, temblando de coraje. Después de todo lo que te hago hacer, todavía te queda fuerza para leer. Cecilia se quedó quieta, con el cuaderno en la mano. Mamá, mis exámenes ya vienen. Estoy tratando de hacerlo bien. Mama Kem se acercó, le arrebató el cuaderno y lo golpeó contra su palma como si fuera basura. No, dijo firme, estás tratando de derrotar a mi hija. Eso estás haciendo. A Cecilia se le cerró la garganta. No es mi intención. Los labios de Mama Kem se curvaron. Ni siquiera tienes derecho de hablar como alguien con ambición. Luego Mama Kem agarró el resto de los cuadernos y también los libros. Los amontonó contra su pecho. Sígueme, ordenó. Cecilia la siguió descalza, en silencio. La noche estaba tranquila, pero el aire pesaba como si la casa contuviera el aliento. Mama Kem caminó hasta el fogón del patio. Aún quedaban brasas rojas bajo las cenizas.
A Cecilia se le hundió el estómago, entendió lo que venía. Mamá Kem se paró junto al fuego y sostuvo los cuadernos sobre las llamas. «Nunca volverás a estudiar», dijo con frialdad. «Nunca», y los soltó al fuego. Cecilia se quedó inmóvil. La llama agarró rápido los bordes del papel. Las páginas se encogieron y se pusieron negras, tragadas por el fuego que se comía las noches de esfuerzo de Cecilia. Por un momento Cecilia no pudo moverse. Sintió un dolor en el pecho como si le abrieran el corazón. Celica miraba con satisfacción. Mamá Kem se giró, esperando que Cecilia se derrumbara, pero Cecilia no gritó, no se arrodilló. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se obligó a mantenerse de pie. «Conseguiré cuadernos nuevos», dijo Cecilia bajito, con la voz apenas temblando. Los ojos de Mamá Kemi se abrieron del shock. «No vas a conseguir nada», ladró. «Vas a hacer quehaceres. Para eso naciste». Cecilia bajó la mirada. «Sí, mamá». Mamá Kem la miró, confundida por esa calma. «Vete adentro», siseó. Cecilia obedeció y regresó despacio a su cuarto, arrastrando los pies, no solo por cansancio, también por duelo. Ya adentro, se sentó en el petate, a oscuras. La lamparita estaba ahí, apagada. Las manos le temblaban sobre las rodillas. Todo lo que había estudiado estaba ardiendo afuera. Todo por lo que luchó se volvía ceniza. Se tapó la boca y por fin lloró en silencio, sin sonido. Lloró hasta quedarse vacía. Luego susurró, «Mamá, por favor». El sueño no llegó rápido, pero cuando llegó, la jaló como ola. En medio de la noche, Cecilia se movió y abrió los ojos. El cuarto estaba iluminado, aunque la lamparita no estaba prendida. Se sentó despacio y el aire se le atoró en la garganta. Junto al petate, apilados como si nunca hubieran salido de sus manos, estaban sus cuadernos y libros, perfectos, limpios, intactos. Cecilia tomó uno con dedos temblorosos. En la primera página, en una letra cuidadosa, reconoció una frase: «El fuego puede destruir el papel, pero nunca puede destruir el conocimiento que vive en tu corazón. Sigue. Hija mía, aquí estoy». Cecilia se quedó mirando esas palabras y se le llenaron los ojos otra vez. Pero esas lágrimas eran distintas, ya no eran solo dolor, eran fuerza. Abrazó los cuadernos contra el pecho, como si pudiera abrazar la presencia de su madre, y en el silencio de la noche, Cecilia entendió algo claro: Mamá Kem podía quemar libros, pero no podía quemar el destino. El día antes del examen nacional amaneció con una quietud extraña. Hasta los pájaros parecían más callados. Hasta la casa se sentía tensa, como si las paredes supieran que venía algo importante. Cecilia lo sintió en el pecho desde que abrió los ojos. No era un día cualquiera, mañana se decidiría su futuro. Hizo los quehaceres con disciplina, sin dar pretextos. Trajo agua, barrió, lavó, cocinó. Mamá Kem la observaba en silencio, pero Cecilia sentía la mirada encima. Celica no estaba tranquila, pasaba hojas sin leer, suspiraba, azotaba el libro. «No me acuerdo de nada», se quejaba. «Leo lo mismo 5 veces y se me olvida». Mamá Kem le acarició el pelo y forzó una sonrisa. «Solo estás cansada, mi niña. Vas a estar bien». Pero Cecilia notó algo en la voz de Mamá Kem. No era confianza, era desesperación. Por la tarde el calor apretó. Cecilia preparaba la cena en la cocina. Había comido casi nada, pero no se quejó. Sabía que Mamá Kem quería debilitarla. Cuando el sol empezó a bajar, Cecilia lavó la última olla y se limpió las manos en la falda. Entonces Mamá Kem entró a la cocina, detrás de ella, con una calma forzada. «Cecilia», dijo casi educada. «Venezuela». Cecilia se volteó despacio. «Sí, mamá». Mamá Kem caminó hacia el área de almacén junto al cuarto principal. «Dejaste el almacén hecho un desastre», mintió con suavidad. «Hay cosas tiradas por todos lados. Vas a subir al ático y vas a acomodar todo antes de dormir». Cecilia dudó medio segundo. Sabía que lo había limpiado bien,
pero también sabía que Mama Chen no necesitaba la verdad para ordenar. Cecilia asintió. Sí, mamá. Siguió a Mama Chen hasta la escalera que daba a la entrada del ático. A Cecilia no le gustaba ese lugar. Polvoso, estrecho, con olor a madera vieja, costales olvidados e insectos secos. Mama Chen se hizo a un lado, mirando. Sube, ordenó. Cecilia subió despacio, agarrando los escalones. El ático estaba oscuro, pesado de polvo. Había cajas viejas, cosas rotas, telarañas como cortinas. Cecilia entró con cuidado. Entonces oyó un raspón. Antes de poder voltearse, la escalera se movió debajo de sus pies. Cecilia corrió hacia la abertura, pero fue tarde. Mama Chen jaló la escalera y azotó la trampilla con fuerza. El golpe retumbó como sentencia. Cecilia se quedó helada y empujó la trampilla. No se abrió. Mamá, gritó Cecilia con la voz quebrada. Por favor, ábreme. La risa de Mama Chen subió desde abajo, fría. Ahí te vas a quedar, dijo por la madera. Mañana, mientras los demás van a escribir el examen, tú vas a estar atrapada como la inútil que eres. El cuerpo de Cecilia empezó a temblar. Mamá, por favor, suplicó, perdiendo el control por primera vez en días. Tengo que hacer el examen. He trabajado por esto. Por favor, no me hagas esto. La voz de Mama Chen siguió cruelmente calmada. Debiste aceptar tu papel hace mucho. Yo he protegido a mi hija por años. Ahora voy a proteger su futuro. Cecilia oyó pasos alejándose. Alguien me va a oír. Lloró Cecilia. Papá va a oírme. Mama Chen se detuvo un segundo, y habló más bajo, como si disfrutara mostrar su maldad. Tu padre no va a oír nada. Le puse hierbas en la comida. Está dormido como muerto, y aunque despierte, no te va a creer. Y se fue por completo, dejando a Cecilia sola en el ático sofocante. Cecilia pegó la frente a la trampilla, respirando fuerte. El aire estaba caliente y polvoso. Le ardía la garganta. Intentó abrir una y otra vez, pero nada. El candado aguantaba. Se fue hacia atrás tosiendo por el polvo. No había agua, no había comida, no había aire, no había luz más que rendijas del techo. La realidad la aplastó. Mañana era el examen, mañana era su libertad, y ella estaría atrapada. Cecilia se sentó en el suelo, abrazándose las rodillas, y lloró pesado. Todo mi trabajo, susurró rota, todas mis noches, todo mi dolor. Se cubrió la cara, temblando, y desde un lugar más profundo que la desesperación, levantó la cabeza y susurró a la oscuridad espesa: Mamá, te necesito más que nunca. Por un momento no pasó nada. Cecilia respiraba a tirones. Entonces el aire cambió. El ático se movió en silencio. Apareció un resplandor cálido, no del techo ni de ninguna rendija, sino desde la misma oscuridad. La luz creció y Cecilia se quedó helada cuando una figura familiar se formó frente a ella. Ahí estaba su mamá, más brillante que nunca. Su rostro era calmado, pero sus ojos firmes, con una fuerza justa que de inmediato hizo sentir protegida a Cecilia. La voz de su mamá llenó el ático con autoridad. Esa mujer ya se pasó. No solo está atacando tu vida, está atacando tu destino. Los labios de Cecilia temblaron. Mamá, su madre, se acercó y puso una mano luminosa sobre su cabeza. El cansancio se aflojó dentro del cuerpo de Cecilia. El miedo empezó a ceder. Su mamá habló otra vez, firme y poderosa. No voy a permitir que te robe el futuro. Levantó la mano hacia la trampilla. Se oyó un crujido fuerte. Cecilia jadeó cuando el candado se rompió. La trampilla se abrió despacio, como empujada por una fuerza invisible, y como obedeciendo una orden, la escalera se deslizó de vuelta bajo la abertura. Cecilia miró, atónita. Su mamá la miró con certeza tranquila. Baja, hija mía, dijo. Pero antes, déjame fortalecerte para mañana. Puso ambas manos en la cabeza de Cecilia. Una energía tibia y poderosa le recorrió el cuerpo. Se le fue el hambre, se le fue el mareo,
La mente se le aclaró como si le pasaran agua limpia por los pensamientos. Cecilia respiró parejo. La voz de su mamá bajó. Suave pero firme, ahora no solo vas a triunfar mañana, también vas a ser vista. La verdad ya no se va a esconder. Cecilia se puso de pie, miró la trampilla abierta, luego la cara brillante de su mamá, y entendió, ya no era solo sobrevivir, era justicia. Cecilia bajó por la escalera con cuidado, el corazón a 1000. El almacén abajo estaba silencioso, pero era un silencio pesado, lleno de secretos en las paredes. Su mamá estaba cerca, llenando el espacio de calor y autoridad. Aunque Cecilia no podía tocarla como antes, se sentía sostenida, protegida como no se sentía desde niña. Sígueme, dijo su mamá. Cecilia obedeció. Se movieron por la casa sin ruido. Ninguna puerta rechinó, ningún paso sonó fuerte. La noche se sentía más fresca afuera del almacén, pero el cuerpo de Cecilia seguía firme, sostenido por la fuerza que su mamá le puso dentro. Pasaron el patio, el fogón ya frío, y fueron hacia los cuartos. Al fondo, la puerta de Mama Kemi estaba cerrada. Tenemos que parar aquí, duerme, susurró Cecilia. Sí, respondió su mamá. Aquí cree que está segura. Cecilia tragó saliva. Mamá, ¿qué vas a hacer? Los ojos de su mamá se suavizaron al mirar a Cecilia. No la voy a lastimar, pero voy a romper su confianza. Tiene que entender que la maldad trae consecuencias. Su mamá levantó la mano y atravesó la puerta cerrada como si fuera humo. Cecilia se quedó en el pasillo con la respiración corta. Al principio no oyó nada. Luego todo pasó de golpe, un grito cortó la casa. Era la voz de Mama Kemi, aguda, llena de terror crudo. Ese grito despertó a todos. Se abrieron puertas, se oyeron sobresaltos, pasos corriendo. Mama Kemi seguía gritando, ahora suplicando. No, por favor, no te acerques. Cecilia retrocedió por instinto. Nunca había oído a Mama Kem con miedo. Ella siempre gritaba desde el poder. Esto era grito de impotencia. La puerta de Tafari se abrió de golpe. ¿Qué pasa?, exigió, con la voz espesa de sueño. Salió descalzo, con una camisa floja, los ojos pesados y confundidos. Cecilia notó que caminaba inestable, como hombre debilitado. Celica lo siguió, apretando su tela al pecho, pálida. Llegaron a la puerta de Mama Kemi y la empujaron. Adentro, Mama Kem estaba pegada a la pared, temblando como si se le hubiera derretido el cuerpo. Sus ojos estaban clavados en algo en el aire sobre la cama. Tafari miró, confundido. Kemi, ¿qué te pasa? Mama Kem señaló con manos temblorosas. Es ella, susurró apenas respirando. Es Amma, está aquí, me está mirando. Tafari se quedó tieso. Ese nombre cayó como piedra. Su primera esposa, la mamá de Cecilia. Por un momento miró alrededor, buscando algo que no podía ver. La lámpara parpadeaba, lanzando sombras. Entonces Mama Kem empezó a hablar rápido, como si una fuerza le abriera la boca. Lo sabe, tartamudeó. Lo sabe todo. Sabe lo que le he hecho a esa niña. Dice que voy a ser castigada. Dice que no puedo detener sus exámenes. Celica retrocedió, con los ojos grandes. Mamá, ya. ¿Qué estás diciendo? Mama Kem sacudió la cabeza. La encerré en el ático, confesó, quebrándose. Encerré a Cecilia en el ático para que no hiciera el examen. Quería que Celica brillara sola. Las palabras llenaron el cuarto como humo. La cara de Tafari cambió de golpe. ¿Qué?, dijo lento, como si no pudiera entenderlo. Mama Kem lloraba sin control. Tenía que hacerlo. Tenía que proteger a mi hija. Cecilia siempre mejora, siempre sobrevive, no quería que triunfara. Tafari dio un paso, con rabia y vergüenza. ¿Encerraste a mi hija en el ático? Mama Kem se encogió. Iba a opacar a Celica, iba a quitarlo todo. Tafari se giró y salió corriendo. Cecilia lo siguió con el corazón desbocado. Tafari llegó al almacén y abrió la entrada del ático. Miró hacia arriba. La trampilla estaba abierta.
el candado roto y la escalera puesta. Cecilia estaba detrás, en silencio. Tafari se volteó despacio y la miró. Por primera vez en mucho tiempo, miró de verdad a su hija, los brazos flacos, los ojos cansados, las manos marcadas por trabajo, y esa fuerza calmada de quien sobrevivió lo que debió destruirla. ¿Qué te han estado haciendo?, preguntó con la voz quebrada. A Cecilia se le apretó la garganta. Podría haber dicho todo, pero el dolor era viejo y el silencio muy entrenado, así que respondió con calma y verdad: quería impedir que yo hiciera el examen. Los ojos de Tafari se llenaron de algo que Cecilia no veía ahí desde hacía mucho: arrepentimiento. Tragó saliva y se volteó, respirando pesado, como si el peso de su falla por fin le cayera encima. Detrás, Mama Ken seguía sollozando, temblando como alguien que se miró al espejo y por fin vio al monstruo. A la mañana siguiente, Tafari estaba afuera del cuarto de Cecilia. No tocó fuerte, como si temiera que Cecilia desapareciera. «Cecilia», dijo suave. Cecilia abrió. Tafari le extendió una bolsita de tela, lápices, un borrador y un pedazo de pan. «Yo no te protegí», dijo bajito, «pero ve y haz tu examen. No tengas miedo. Yo me encargo de todo después». Cecilia lo miró un momento y tomó la bolsa. «Gracias, papá», dijo. Y al salir a la luz temprana de la mañana, Cecilia sintió algo que nunca había sentido en un día de examen: no solo estar lista, sino que la justicia venía acercándose. La mañana del examen nacional llegó con un cielo limpio y enorme, como si el mundo se hubiera lavado en la noche. Cecilia caminó al centro de examen con Tafari a su lado. El camino estaba callado. Algunos estudiantes iban en grupitos, con lápices y susurrando repasos. Cecilia no habló. Su mente estaba calmada, clara, ordenada. Hasta el miedo que debería estarle en el estómago se sentía lejos, como si alguien lo hubiera empujado. Tafari también iba callado, pero Cecilia notó su postura: caminaba distinto, rígido, cargando vergüenza. Cada tanto volteaba a ver a Cecilia, queriendo decir algo, sin saber cómo empezar. Al llegar, Tafari se detuvo en la entrada. «Hazlo mejor», dijo. Cecilia asintió. «Lo haré». Entró al salón y encontró su lugar. Al otro lado, Celica estaba varias filas atrás. Cecilia notó de inmediato que Celica no estaba preparada, manos temblorosas, ojos buscando consuelo. Cuando repartieron los exámenes, Cecilia respiró hondo y abrió el suyo. La primera pregunta era matemáticas. La leyó una vez y empezó a escribir. Su mente iba suave, paso por paso. La fórmula le salió natural. Los cálculos estaban claros, como si su memoria se hubiera afilado en la noche. No se apresuró, no entró en pánico. Trabajó con disciplina tranquila, ganada con sufrimiento. En la última pregunta se detuvo un instante, la reconoció. Madame Sade le había puesto una parecida semanas atrás. Cecilia la resolvió bonito y revisó 2 veces. A su alrededor otros se movían inquietos. Celica parecía a punto de llorar. Cecilia la vio mirar una pregunta por minutos sin escribir una línea. Luego Celica empezó a garabatear al azar, desesperada. Al final, Cecilia entregó con confianza callada. Al salir, sintió el sol en la piel y, por primera vez en su vida, no lo sintió con miedo. Tafari la esperaba, la miró y solo dijo una frase: «Estoy orgulloso de ti». A Cecilia se le apretó el pecho y asintió sin hablar. Una parte quería que esas palabras curaran, otra recordaba cuánto esperó para oírlas. Las semanas siguientes fueron tensas. Mama Ken ya no volvió a su crueldad total. Se movía como alguien embrujado, durmiendo ligero, despertando con sobresalto. Evitaba la mirada de Cecilia. Hablaba menos. Cuando hablaba, lo hacía cortante, a la defensiva, como si temiera que cualquier cosa la expusiera otra vez. Celica se volvió amarga, culpó a los maestros, a la dificultad, a Cecilia, pero en el fondo sabía la verdad: había desperdiciado su tiempo. Cecilia siguió con la rutina,
todavía haciendo quehaceres y soportando la presencia de Mama Kemi, pero con algo distinto, estaba esperando resultados. Una tarde, llegó un mensajero de la oficina distrital con papeles oficiales. La noticia corrió por el pueblo como fuego. Vecinos se juntaron afuera. Tafari recibió el sobre con manos temblorosas. Mama Kem estaba detrás, rígida y pálida. Selika junto a ella, con mirada dura, como si pudiera pelearse con el papel. Tafari abrió la carta despacio, leyó, y se quedó congelado. ¿Qué dice?, preguntó Mama con urgencia. Tafari levantó la mirada y habló con una voz que sacudió el patio. Cecilia sacó la calificación más alta de toda la región. El patio estalló, jadeos, aplausos, manos en la boca. Cecilia se quedó quieta, con el corazón golpeándole entre alegría e incredulidad. La cara de Selika se quedó sin color. No, susurró, eso es imposible. Tafari siguió leyendo. Con la voz quebrada, le ofrecen admisión en una de las mejores escuelas, con beca. El cuerpo de Mama Kemi se tambaleó, como si fuera a caerse. Tafari volteó a la segunda hoja los resultados de Selika. Los miró y su cara se endureció. Selika no pasó, dijo en voz baja. Reprobó muy por debajo del mínimo. Selika soltó aire con golpe y negó con la cabeza. No, no es cierto. Mama Kem dio un paso, temblando, desesperada. Es un error. Tiene que ser un error. Pero el papel no cambió. La verdad no se dobló. Esa misma tarde, Papa Abrao, el anciano del pueblo, llamó a la familia y a miembros de la comunidad bajo el gran árbol de Baobab. Al atardecer, el círculo estaba lleno. Hombres y mujeres se sentaron, algunos susurrando, otros mirando a Mama Kem con dureza. Cecilia estaba junto a Tafari, Mama Kem y Selika enfrente. La voz de Papa Abrao fue profunda y firme. Tafari, tú permitiste que tu hija sufriera, ignoraste el llanto de tu propia sangre, abandonaste la memoria de Alma. Tafari bajó la cabeza, las lágrimas le rodaron sin vergüenza. Tuve miedo, admitió, elegí el silencio, le fallé a mi hija. Papa Abrao se volteó hacia Mama Kem. Tú entraste a esta casa y la volviste un lugar de crueldad. Trataste a una niña como esclava porque temías que brillara más que tu propia hija. Los labios de Mama Kemi temblaban. Buscó compasión en el círculo y no encontró. Entonces se arrodilló ante Cecilia. Perdóname, suplicó llorando. Por favor, no supe hasta dónde me iba a llevar mis celos. El pueblo quedó en silencio. Todos miraron a Cecilia. Cecilia miró hacia abajo y sintió el peso de sus recuerdos. Golpes, hambre, humillación, soledad, noches llorando sin ruido. Luego recordó la voz de su mamá, no dejes que su veneno entre a tu corazón. Cecilia respiró lento. Te perdono, dijo suave pero firme, no porque lo que hiciste fuera pequeño, sino porque no voy a cargar odio hacia mi futuro. Se oyó un murmullo. Cecilia siguió. Pero no voy a vivir bajo el mismo techo que tú. Mi paz importa, mi futuro importa. Papa Abrao asintió. Tafari dio un paso al frente. Yo elijo a mi hija, dijo firme. Mama Kem se va de esta casa. La cara de Mama Kemi se deshizo, pero no pudo discutir. Los ancianos ya habían oído suficiente. El pueblo ya había visto suficiente. Selika se quedó tiesa, temblando de humillación, entendiendo demasiado tarde que la comodidad sin disciplina se cae. Esa noche, Cecilia se quedó sola en el patio mirando las estrellas, respirando el aire callado, y entonces el viento se movió otra vez, tibio, suave, familiar. Un resplandor apareció en la orilla del patio. Su mamá estaba ahí, sonriendo en paz, con los ojos llenos de orgullo y alivio. Aprendiste la lección más grande, dijo suave. Aguantaste sin volverte cruel, luchaste sin perder el alma. Cecilia se le llenaron los ojos, pero sonrió. Te voy a extrañar, susurró. Su mamá se acercó, ligera y serena. Siempre viviré en tu corazón. Ahora vuela con tus propias alas. Y despacito, su espíritu se elevó como neblina en la noche, desvaneciéndose hacia el cielo.
Cecilia se quedó bajo las estrellas, sosteniendo su futuro en las manos, por fin libre, por fin vista, por fin a salvo. Y mientras veas este video hasta el final, recibe estas oraciones, que el Dios que ve en secreto te encuentre en público y reescriba tu historia para bien. Que cada lágrima silenciosa que lloraste se vuelva testimonio que sorprenda a quienes dudaron de ti. En el nombre de Jesús, que tu dolor no sea en vano y que tu sufrimiento no sea el final de tu camino. Oro por ti hoy, que cada puerta que se cerró por odio, celos y crueldad se abra por intervención divina. Que las cadenas que pusieron sobre tu destino se rompan sin aviso. Que todo poder asignado a retrasarte, distraerte o destruir tu futuro sea expuesto y avergonzado. Que Dios te fortalezca en temporadas donde nadie te entiende. Cuando estés cansado, que el cielo renueve tus fuerzas. Cuando te sientas solo, que Dios te rodee de favor. Cuando sientas que ya no puedes, que el Espíritu de Dios levante tu rostro y te recuerde que no estás olvidado. Oro para que tus ayudadores no te ignoren. Tu destino no será enterrado. Tus oportunidades no pasarán de largo. Donde esperaban que fracasaras, te vas a levantar. Donde se burlaron de tu lucha, van a celebrar tus resultados. Que todo plan malvado formado contra ti regrese a vergüenza. Toda trampa puesta para detenerte, que escapes por gracia. Toda voz hablando límites sobre tu vida, que Dios la calle y la reemplace con sus promesas. Declaro sobre ti, no vas a perder tu propósito, no vas a perder tu gozo, no vas a perder tu paz, no vas a perder tu mente, no vas a perder tu futuro. Tu destino está preservado, tus pasos están ordenados y tu temporada de levantarte ya llegó. Que Dios sane las heridas de tu corazón y las cambie por fuerza, sabiduría y valentía. Que el amor que merecías te encuentre, que la buena noticia que has esperado te localice, que tu vida sea prueba de que la bondad, la paciencia y la perseverancia nunca fallan, y cuando por fin te levantes, que te levantes con humildad, con sabiduría, con un corazón limpio, y que tu victoria inspire a otros que todavía luchan en silencio. En el nombre de Jesús, eres bendecido. En el nombre de Jesús, eres protegido. En el nombre de Jesús, tu historia va a terminar en gozo.